Muchas gracias. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este foro, a este panel, que lo que procuramos es que se convierta más bien en una conversación entre colegas de cuál es nuestra realidad en este momento, pero también cuáles son nuestros desafíos y sobre todo las reflexiones que hemos podido construir en el camino de esta cobertura del embate, de esa cruzada, como le hemos llamado todos desde nuestros diferentes medios, en contra de la corrupción y la impunidad en Guatemala. Bienvenidos a todos también. Prometemos una conversación interesante, ojalá entretenida, y también un poco de entretenimiento que le debemos a ustedes que nos acompañan. Yo quisiera arrancar con una pregunta que quiero plantear de así. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la prensa en Guatemala? En abril de 2015 arrancó acciones judiciales que tuvieron una afectación en el poder político, poder económico y también en el poder y en el tejido social guatemalteco. ¿Y la prensa cómo está 3 años después? ¿Quién quiere arrancar con el ejercicio de señalar exactamente los 3 puntos que hoy pueden definir en qué situación se encuentra la prensa? Ana Lucía, aquí se ofreció también la voluntad. Mujeres primero. Gracias. Yo quisiera arrancar de que los medios de comunicación, buenas tardes a todos, perdón, quiero arrancar diciéndoles que la prensa está muy activa, pero está también a la vez muy golpeada, puesto que la corrupción alcanza a todos los sectores. Y lo digo porque aquí hemos compartido diferentes experiencias, coberturas de periodismo, de la corrupción, perdón. Sin embargo, está bastante golpeada, pero aún así sigue activa. La prensa no va a descansar, va a seguir con el trabajo de la fiscalización, de la divulgación de información y va a mantener a la población guatemalteca con un amplio criterio que ya lo ha logrado a partir de estos 2 años, ha empoderado a esta población con la información y muchos de ellos lo van denunciando en sus redes, en sus espacios de labor o cotidianidad, y eso es muy importante. Muchas gracias. Muy activa pero golpeada. Pedro Pablo, ¿compartís esas líneas? Sí, y las comparto realmente. Antes de entrar en detalle, quisiera poder hacer 2 cosas. Uno es, les quisiera pedir un fuerte aplauso para Haroldo Sánchez, quien ha sido un periodista no solo comprometido, sino entregado a la causa, y quien recientemente, por decisiones empresariales que a todos nos toca hacer, ha cambiado de aires, pero mientras estuvo al frente del noticiero Guatevisión, creo que a todos nos consta su entrega y sabemos que vaya donde vaya, vamos a seguir teniendo un aliado en esta etapa decisiva en la historia del país. Y además quisiera, aquí no solo habemos guatemaltecos, miembros de la comunidad internacional y muchas personas que sin ser de Guatemala se han identificado mucho con el país, han sacrificado a sus familias, la comodidad de sus vidas para venir a aportar un grano de arena en un futuro distinto. Yo le quisiera pedir especialmente a los guatemaltecos que tenemos que levantar la luz. Nos levantamos a veces las mañanas sintiendo que este cielo gris que a veces vemos se va a quedar gris para siempre, pero la verdad es que se va a quedar gris en la medida en que nosotros decidamos que se quede gris, porque si nosotros no nos aferramos a esa esperanza de un cambio que es tan importante en este país,
no importa qué haga la prensa, no importa qué hagan ciertos sectores de la sociedad, si nosotros no creemos que el futuro de este país está en nuestras manos y lo que hagamos todos los días va a definir el rumbo, de nada sirve que nosotros desde los medios de comunicación, que sí es cierto, como dice Ana Lucía, estamos golpeados, pero como bien dicen, estamos heridos pero no de muerte. Seguimos con las botas puestas porque nos hemos dado cuenta que exponer una realidad en este país ha generado cambios. No son suficientes y no son definitivos, pero veamos un caso tan particular y sencillo. Hace muchos años hay dos temas, en el caso de la hora particularmente decíamos el tema del financiamiento electoral y su efecto en las campañas, y para eso a nivel país. Y decíamos y nos cansábamos de repetir los efectos que eso tenía. Lo vivimos muy de cerca porque mi padre, en una experiencia política en 1996, duró 3 meses porque todas las reuniones a las que iba era: te damos dinero, pero ¿a cambio de qué? Entonces siempre tuvimos ese tema. Hoy, desde el 2015, cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala lo bautiza como el pecado original de nuestra democracia, vean todos los efectos. Y eso ha sido porque desde los medios de comunicación nos dimos a la tarea de exponer una realidad. Y el otro tema es la debacle del sistema de justicia, nuestro sistema penitenciario. Cuando hace mucho tiempo solo personas de cierto perfil, escasos recursos, desfilaban en las cárceles y en las cortes, no nos preocupaba. Cuando tuvimos enfrente esa realidad como tal, realidad que la prensa ha ayudado a evidenciar, hoy estamos viendo la necesidad de que muchos hablamos de ese problema. Entonces por eso digo, estamos heridos, pero no de muerte. Pienso en especial en las coberturas de Mariela Castañón en la hora a lo largo de todos estos años, revelando esa realidad de las cárceles. Yo quiero seguir con esas líneas que dijo Ana Lucía, y ahora quiero trasladarle el micrófono a Haroldo Sánchez. Dice: activa pero golpeada. Bueno, la realidad de la prensa en Guatemala yo creo que no difiere de la realidad que vive la inmensa mayoría de guatemaltecos. Ser periodista tampoco es un privilegio encima del resto de ciudadanos de este país. Aquí hay gente que se muere porque en los hospitales no hay medicina, subir a una camioneta es una ruleta rusa. Entonces los periodistas estamos conscientes de que este trabajo conlleva muchos riesgos. Golpeados hemos estado siempre, esto no es de ahorita. 36 años de un conflicto armado nos señaló a toda la sociedad guatemalteca. Lo que vemos hoy en día es que los espacios democráticos en los medios de comunicación cada vez son menos. Cuando se usa una pauta comercial como un arma, los resultados los estamos viendo el día de hoy. Hay un ahogo comercial que está afectando a todos los medios en general. Claro, si no hubiese llegado CICIG a Guatemala, todos estuviéramos felices, en bonanza, ¿verdad? O sea, aquí el caballo negro ha sido CICIG, claro, porque tocó intereses que jamás se tocaron en este país. Y yo les aseguro que si CICIG no hubiese llegado a Guatemala, el próximo presidente de este país sería Roxana Valdetti. Entonces, es evidente que hacer periodismo en este país no es fácil, pero nunca lo ha sido. Mi madre tiene 91 años, vive en Chicago, regresó la semana anterior y al enterarse de mi situación personal, hizo un comentario que ahí reduce toda la filosofía de lo que es nuestra vida, periodistas. Dijo: le doy gracias a Dios, porque es creyente, ¿no? Le doy gracias a Dios que ha salido caminando y no en una caja. Esa es la realidad del periodismo, no cambia. Cuando a mí la gente me paraba, y los guatemaltecos usamos una expresión, y le pido perdón a ustedes, pero decían: qué huevos los que tiene usted, le decían, ¿verdad? Y yo siempre, mi reflexión era:
qué lástima que no somos todos los guatemaltecos los que tenemos los huevos grandes para decir las cosas que debemos decir. Ese es el problema. Aquí no es un problema de periodistas, es un problema de la sociedad que tiene una justificación en silencio. 36 años de conflicto armado interno nos marcó a todos, menos a los jóvenes que no lo vivieron. Por eso la esperanza está en ellos, porque no están tan corrompidos mentalmente como el resto de nosotros. Estamos ahí, sí, vamos a seguir, por supuesto, pero es difícil hacer periodismo en Guatemala, sobre todo periodismo independiente. Muchas gracias. Ya escucharon ustedes esa es la respuesta de 3 periodistas que están en el medio guatemalteco, que son guatemaltecos, pero contamos en este panel con 2 periodistas que desde fuera, pero también atentos a los eventos de Guatemala, pueden empezar a emitir criterios de cómo lo ven, cómo se ve la prensa desde fuera. Gracias a Héctor de Inside Crime y a Sergio de El Faro por proveer de esta perspectiva a este panel. Y desde fuera, ¿cómo ven a la prensa guatemalteca en el marco de esta cobertura? Hola, sí, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Yo soy salvadoreño y empecé mi profesión y la he ejercido casi toda mi vida en El Salvador, pero ahora por circunstancias pues estoy haciéndolo desde Guatemala. Y estando fuera de mi país, tengo una doble oportunidad, y es ver el país ajeno, y ahora digo con un poco menos de pesimismo de lo que pueden ver los guatemaltecos, ¿no? Y ver mi país también con un poco menos de pesimismo del que lo ven quienes están en El Salvador, y eso probablemente es un ejercicio bastante sano de distancia. Decía una magistrada en el panel anterior que decía esto: estamos conscientes que no es fácil, pero sabemos que es posible. Los periodistas al final, como decía Aroldo, no somos seres privilegiados, somos simplemente ciudadanos. Y nuestra responsabilidad, creo yo, es ejercer nuestra ciudadanía desde esa trinchera, desde ese oficio que hemos escogido. Y básicamente el objetivo principal de ese oficio es contestarle al poder, ¿no? Contestarle al poder desde las cosas que el poder quiere ocultar. Y en ese sentido yo veo con muchísima esperanza lo que pasa con la prensa en Guatemala. Obviamente hay, como en todos lados, este oficio está marcado por un sinnúmero de peligros, ¿no? Peligros que vienen dados por la industria misma, que está en decadencia. Los grandes medios de comunicación, de lo que los estadounidenses llaman el mainstream, están en decadencia, ¿no? Los grandes periódicos en Centroamérica, en mi país, lo estábamos hablando con Sergio antes, están en decadencia, tienen un problema real de compromiso ciudadano. Luego por los peligros adheridos al oficio mismo, ¿no? Y sobre todo en países como estos, donde no hay o hay muy pocas garantías de respeto a ese ejercicio de ciudadanía, no solo del periodista, sino de cualquier ciudadano. Hablo de Honduras, por ejemplo, donde salir a la calle a protestar contra el gobierno de Juan Orlando Hernández es un peligro. La gente se juega la vida al hacer eso, ¿no? No solo los periodistas, cualquier persona que vaya a la plaza. Nicaragua, lo mismo, ¿no? Pero además, al hacer periodismo en estados como este, donde realmente, y eso nos ha enseñado mucho Guatemala, la cooptación del poder de instituciones públicas es absoluto, es todavía más difícil, ¿no? Sin embargo, 2015, que también tuve la oportunidad de estar aquí y ver lo que pasó, para mí, y disculpen si peco de optimismo, ¿no? Pero para mí eso, como salvadoreño, en un país donde igual vivimos una guerra civil de 12 años y la bipolaridad de esa guerra civil nos sigue y nos ha seguido marcando, y probablemente todavía tener que pasar una generación más para poder librarnos de esa marca, la sociedad civil en mi país es casi inexistente. La expresión ciudadana es muy decaída.
Entonces, ver que a 4 horas de distancia en carro hubo una expresión de ciudadanía de tal magnitud, siempre es una esperanza, ¿no? Y que parte de esa expresión ciudadana fue la prensa independiente, que pudo cubrir y decirle al poder en Guatemala sus verdades. Eso siempre es una esperanza. Entiendo, pero yo vuelvo a la frase que dijo la magistrada: siempre hemos sabido que es difícil, y siempre lo va a ser, sobre todo en países como estos, ¿no? Como los nuestros. Aunque bueno, ahora la corrupción cada vez menos es patrimonio del Triángulo Norte de Centroamérica. Un país más al norte y otro país más al norte, vemos que eso es una forma de vida política. En estos países lo ha sido siempre, ¿no? Por eso no ha sido difícil, pero hoy sabemos que es posible. Y si tenemos eso en mente, creo que siempre entendiendo que el ejercicio de ciudadanía que hacemos de este periodismo es fundamental para seguirle contestando al poder, entonces creo que siempre va a haber salud, ¿no? Ese es un ejercicio del cual el Faro es un ejemplo en la región centroamericana y, por qué no decirlo, en América Latina y el mundo completo. El Faro ha denunciado a lo largo de los años esos abusos de poder, esos sistemas de corrupción en las instituciones salvadoreñas. Y la pregunta que quiero hacer tiene que ver con lo que dijo Héctor. La ciudadanía en El Salvador no reaccionó como reaccionó la guatemalteca. ¿A qué le atribuís que la ciudadanía salvadoreña ha sido más quieta, más callada y no se ha lanzado a las plazas a plantar una exigencia como lo hicimos los guatemaltecos? Pues voy a retomar un poco lo que decía Haroldo y lo que decía Héctor. La distancia con la que vemos el proceso guatemalteco desde El Salvador nos permite decir que hay esperanza. O sea, aunque, digamos, en el Faro siempre consideramos que siempre es mejor saber, aunque lo que se sepa es apestoso, es horrible y muchas veces incómodo con nosotros mismos. Una sociedad que se mira al espejo y se mira corrupta, fea y enferma, siempre te produce un shock, y en ese sentido yo creo que los periodistas tenemos que tener como la suficiente entereza para no victimizarnos en países en los que, como bien decía, ser periodista no debería ser un privilegio. Un periodista es periodista porque tiene la vocación de servicio público. Y en ese caso, en el Faro, lo que nosotros siempre tratamos es de plantearnos frente a cualquier persona, por muy poderosa que sea, bajo el principio de un tratamiento igual, un tratamiento justo, ser muy incómodo frente al poder, y siempre hemos tratado de unir los puntos. ¿Cuáles son? ¿A qué me refiero con unir los puntos? Tenemos que unir los puntos de qué ocurre en una gestión presidencial en la que desaparecen 350 millones de dólares y al mismo tiempo se están yendo por nuestras fronteras casi 300 personas al día en las condiciones más precarias. O sea, hay una relación directa entre un presidente que usa discrecionalmente millones de dólares para comprar voluntades. Muchas veces esas voluntades son de periodistas, es decir, ese dinero sirvió para silenciar a la prensa, y mucha gente que está en la calle sobreviviendo y básicamente tratando de escapar. Yo creo que el trabajo para un periodista debe plantearse su trabajo también siendo incómodos consigo mismos, y nosotros no somos, nosotros tenemos que ser sujetos de crítica también, y eso es parte de lo que en el Faro creo yo que nos ha fortalecido, es que siempre vamos también contra nuestras propias hipótesis y tenemos una defensora del lector, y siempre hemos creído que la gente también tiene derecho a criticarnos a nosotros. Hacia eso quiero ir en este panel, a hacer ese ejercicio, pero la pregunta rápidamente: ¿por qué el salvadoreño no se indignó de la misma manera? Acaban de publicar las fotografías de que ese expresidente, que hoy está en la prisión con más de 350 millones de dólares administrados para sí mismo, se compró una casa del tamaño de este hotel. Bueno, así parecían las fotos, ¿verdad? ¿Por qué no se indignó? Rápidamente, para continuar con el panel. Creo que es un proceso, es decir, en El Salvador, después de la guerra civil,
estuvimos gobernados por 20 años por un gobierno que, digamos, siempre estuvo acompañado de todos los poderes, el poder judicial, los poderes empresariales siempre estuvieron al servicio de un mismo sector. Cuando hubo un cambio de gobierno, las cosas no cambiaron, es decir, la esperanza que despertó el cambio terminaron a la vuelta de un año. Es decir, el político que te prometió un cambio manejó la cosa pública de la misma manera en que había sido gobernada el país durante 20 años, y ahí contesto su pregunta. Yo creo que los vasos comunicantes de la sociedad civil estaban dormidos y siguen dormidos, aunque con lo que está ocurriendo en Guatemala, lo que ocurre en Honduras, creo que se están despertando grupos de personas interesadas en que las cosas cambien, pero creo que no hay vasos comunicantes que sirvan como para indignarnos lo suficiente o para despertarnos el interés a salir a la calle. Creo que nos hemos acostumbrado también a la misma burbuja que se encierra en nuestro teléfono, a protestar desde las redes, y en ese sentido yo creo que en El Salvador sí estamos un poco atrás de los procesos que han seguido en Guatemala y que también en Honduras estamos viendo. Muchas gracias. A mí me encanta que esté Ana Lucía acá, porque les aseguro que ella equilibra el promedio de edad de este panel. Pero estoy tocando el tema de la edad porque quiero hablar de esas 2 generaciones o 3 generaciones que se pueden encontrar hoy en una misma redacción, y lo digo por la respuesta de Haroldo. Dijo: hemos estado siempre golpeados, venimos de un conflicto armado, 36 años, con centenas de periodistas que debieron salir o que fueron callados. Y ahora Ana Lucía representa esa nueva generación de reporteros que ha llegado a nuestras salas de redacciones, y le pregunto, ¿qué golpea a la generación de periodistas de esta época? ¿Cuáles son esas amenazas y esos golpes que advierte en estos últimos 3 años, y que tú, como representante de esta generación que sale a las calles a reportear, a hacer ese ejercicio, lo ha notado y lo ha advertido? Sí, lo que yo considero es de que para esta generación es, al igual creo que ha sido casi que de siempre, no tener miedo, porque recordemos que las estructuras siempre son muy estratégicas, son analíticas, van un paso adelante del gobierno y también de la sociedad. Recordemos que cuando son situaciones que afectan a ciertos grupos y al poder principalmente, ellos están siempre adelante de nosotros, pero los periodistas es mantener siempre el paso firme, no tener miedo, la libertad de expresión que es para todos los ciudadanos, ¿verdad? Pero defenderlo como periodista es fundamental. Yo recordaba también de que en las lecturas de cómo eran estos hechos violentos en el conflicto armado, y yo decía, añoraba haber estado en esa temporada, ¿verdad? En esa época, cómo no hubiera nacido antes, ¿verdad? Y poder cubrir estos actos, porque estar de frente a estos actos o estos hechos y trasladarlo a la población es un compromiso, y es tener el criterio para poder darlo a conocer, porque ahí es el momento en que nuestro papel es trasladar la información veraz, no ser una caja de resonancia, ¿verdad? Entonces, el miedo es dejarlo a un lado, avanzar y siempre persistir, ¿verdad? Pero Pablo, ¿qué ha golpeado a la prensa en estos 3 años? Ya Haroldo y Ana Lucía nos colocan en ese contexto. La libertad de expresión está siempre bajo amenaza. De hecho, los periodistas sabemos que es una defensa constante, que una época tras otra tendrá actores distintos, pero que la defensa de esa libertad es la misma. ¿Qué golpea a la prensa en el contexto de una lucha contra la corrupción? Yo creo que hay que abordarlo de manera integral. Uno es lo que nos golpea, pero también qué nos fortalece. ¿Qué nos golpea?
Muchas cosas que en Guatemala se sigue el manual de lo que ocurre en Estados Unidos. Entonces ahora ha sido la intención de atacar la credibilidad de la prensa. Mentiras falsas, publicaciones falsas, cajas de resonancia de una agenda tal cual, y el abogado Eduardo Mayora lo explicaba muy bien en una columna la semana pasada en Prensa Libre, y creo que esa ha sido un poco la intención desde el tema de la credibilidad y después el tema del cerco financiero. Cada vez es más, pues, en algún momento alguien me dijo a mí, mira, no satanicen las reformas al financiamiento electoral. Cuando salgamos de esto, pues vamos a encontrar los mecanismos para trabajar juntos y avanzar en lo que se necesita. Y creo que eso se ha visto, no hay necesidad de, yo siempre he dicho que el tema de la pauta y lo que a alguien le paga un medio es fácil verlo por lo que se publica. Claro, siempre hay una situación de la famosa pauta que no se publica, digamos. Creo que en eso los medios de comunicación, como todos en la sociedad, estamos llamados a vernos para adentro, para ver qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal. Qué hemos hecho mal lo tenemos que corregir, lo que hemos hecho bien, poder construir sobre. Uno es lo que golpea, es una forma de verlo, pero la otra es qué nos inspira, qué nos mantiene en esa lucha. Y nosotros, aquí yo tengo a un compañero, dos compañeros, José Pablo y José, que han salido y han pasado horas y jornadas acompañando a jueces, fiscales, sindicados, abogados defensores, por trasladar la realidad, porque esa generación, como bien dijo Haroldo, no está dispuesta a rendirse. Esa generación ha entendido que esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y es una generación que en las reacciones también planteamos un ejercicio, por lo menos en la hora, y es: ¿quién no está cansado de trasladar la realidad nacional todos los días, matices más, matices menos, pero todo el mismo? Todos levantan la mano. ¿Quién no está cansado de trasladar que se muere un niño, que se muere un adulto, que no hay medicinas, que la corrupción? Entonces la pregunta es: ¿qué podemos hacer para incidir y aportar un grano de arena a que esa realidad cambie? No somos políticos, no somos activistas, somos ejerciendo una profesión que cae en el ámbito privado, pero tiene efectos públicos. Yo siempre he dicho que tenemos que ser extremadamente cuidadosos y redoblar los esfuerzos y la transparencia y vernos para adentro, porque un medio de comunicación corrupto es peor que un partido político que se presta a cosas que no se deben. Entonces, yo creo que todo lo que quieren es que nos enfoquemos en lo que nos golpea, lo que quieren es que nos enfoquemos en lo que nos perjudica. Doblemos la apuesta. ¿Qué nos inspira? ¿Qué nos mantiene en esta lucha? ¿Qué nos mantiene creyendo que todos los días, periodistas o no periodistas, desde el pequeño comerciante, desde el migrante, desde la mujer que muy temprano se levanta para poder atender a sus hijos, qué es lo que nos mantiene vivos para poder seguir luchando con la intención de ver una Guatemala diferente, entendiendo que los medios de comunicación jugamos un rol social que es sumamente importante y por eso lo tenemos que atesorar y manejar de la forma más transparente y pulcra posible. Gracias por traer a la conversación esa columna de Eduardo Mayora que todos leímos y hemos comentado en diferentes espacios. Haroldo, yo voy a leer pequeños fragmentos para que tú reacciones. Dice la columna de Eduardo Mayora, y abro comillas: en 30 años de periodismo nunca había percibido un desencanto tan enconado con la prensa. Dice el columnista: ese desencanto proviene principalmente de la comunidad de negocios. Y continúa, estoy parafraseando: las razones están claras. Ellos están percibiendo a la prensa como un aliado del enemigo. Y aquí lo dice literalmente: están viendo a la prensa como instrumento de propaganda de ese enemigo, que en buena parte son, sí, y el Ministerio Público. ¿Reaccionadas a esas palabras de Eduardo Mayora? Pues nosotros somos comunistas, izquierdistas, ¿verdad? Nosotros somos los que contribuimos a que el país esté en bancarrota, que el país vaya a la profundidad, somos los responsables. Pero esto es lógico, miren, la historia, si la vemos hacia atrás,
El mensajero. ¿Qué pasaba con el mensajero? Llegaba con el rey y le decía, mire, su majestad, acaban de derrotar a su ejército a 10 kilómetros de acá. ¿Qué hacía el rey? Maten a este porque trae una mala noticia. Bueno, sigue siendo exactamente lo mismo. Nosotros no somos los culpables de tener políticos corruptos. No somos los responsables. Tampoco somos los responsables de que haya un sector privado que se haya hecho más rico aprovechándose de las grietas del Estado para seguir medrando. No somos los responsables. Pero como, miren, la prensa en Guatemala siempre estuvo al servicio de. Es una historia que nos consta. Siempre estuvo al servicio de. Que haya cambiado, que se hayan abierto espacios más democráticos para ejercer un tipo de periodismo más cercano a la población y más acorde a los tiempos que estamos viviendo, eso no hay que ocultarlo. O sea, la prensa cambió de 1986, que muchos de ustedes no habían nacido, hacia adelante, porque de 1986 hacia atrás, con todos los gobiernos militares, pues era una prensa sumisa, miedosa, que no se atrevía a levantar la cabeza, pero sin embargo, hubo periodistas valientes y honestos que ofrendaron su vida por decir la verdad. Entonces yo leo ahí el rol de medios y periodistas en el combate a la corrupción. Miren, perdonen, nosotros no podemos combatir la corrupción, nosotros denunciamos la corrupción. Y yo les hago una pregunta: ¿qué ha cambiado? Del 2015 para hoy, ¿qué ha cambiado? ¿Estamos conscientes? Pero es que no importa, yo no hablo de la conciencia, hablo de que los políticos, los funcionarios, ¿qué fue lo que hicieron? Pues mutaron, ahora siguen robando y roban más, pero no dejan huellas. Entonces, ¿qué cambió? Tenemos que seguir los periodistas denunciando, denunciando y más denunciando, cuando la sociedad se queda callada, acepta que vivamos en una sociedad podrida, miedosa. Mire, ese es como aquellos periódicos así sensacionalistas, ¿verdad? Que toda la gente lo compra. ¿Por qué lo hace? Porque no sale allí, porque quien sale es él, no soy yo. Yo se lo consumo. Así somos los guatemaltecos. ¿Qué nos importa a nosotros la suerte de los demás si yo estoy bien? Entonces, de verdad, mire, los periodistas vivimos en una constante frustración de ver que denunciamos, de ver que a veces hasta las pruebas las hacemos públicas y esto sigue, es una rueda que no para. Ahí van a ver, vienen elecciones el otro año. Ojalá que la población escoja a alguien realmente honesto y no caigamos otra vez, y no se caiga en el error de poner a un presidente como el actual. O sea, aquí se mencionaba de la gente que sale de nuestros países. Bueno, mientras tengamos gobiernos corruptos, no esperemos que esto cambie y nos afecta a todos. El desempleo, la falta de salud, la falta de vivienda, educación. O sea, sí tenemos que transformar este país. Y a veces a lo mejor no tenemos que esperar que sean los gobiernos si nosotros mismos no empezamos a cambiar desde ya. Tenemos derecho a exigir. Por nuestros impuestos estos señores viven como reyes, mientras nosotros vivimos mal. Digo nosotros, hablando de la gran mayoría de guatemaltecos. Lo que dice Mayora, bueno, uno no va a tener razón. Si cuando has tenido una prensa a tu servicio el día de mañana se pone rebelde porque le voy a dar dinero y no está en mi servicio. Yo le doy dinero cuando está en mi servicio y que diga lo que yo quiero que diga. Para eso le pago. Es mi dinero. O sea, aquí no se entiende que un país sin una prensa libre, la democracia está jodida. Porque cualquiera viene y nos engaña en la pantalla, nos engaña en la radio, nos engaña donde sea, y que la sociedad se duerme. Entonces no nos extrañemos, estamos pagando un costo alto, pero eso sí, esta prensa no es la misma de hace 30 ni 40 años. Esta prensa de hoy en día, estos periodistas jóvenes son mucho mejores que aquellos que se quedaron atrás, más corruptos que los políticos. Esos periodistas viejos que ya no están, porque así era la vida del periodista en Guatemala. Gracias, Haroldo. Perdón si me emociono, pero yo soy... No, está bien.
Aquí no hay censura. No voy a censurar las emociones ni de los panelistas ni del público. Miren, Inside Crime, si conocen el medio, si conocen el sitio web, quienes no lo conocen, invito a visitarlo. Pero lo que les puedo decir es que tiene una serie de coberturas sobre toda la región, que si uno quiere encontrar esa visión real desde dentro, pero combinada también con esa visión externa, hay que ir a Inside Crime y encontrar sus artículos. Héctor, el otro día yo revisaba un Twitter y creí que lo estaba viendo borroso, pero era un medio hondureño tratando de reportar sobre la captura del hermano del presidente Hernández, Juan Antonio, y decía, acusado por ciertos ilícitos. Entonces, ciertos ilícitos, acusado por problemas legales, y salta alguien, creo que es un periodista, que dice, qué bueno que tomé foto de estas palabras, porque está acusado de narcotráfico y a gran escala, señores. ¿Qué pasa en un país? ¿Cuáles son las consecuencias cuando a la prensa se le ahoga? Cuando se cortan las venas de independencia de una prensa. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas? Bueno, la consecuencia inmediata es que el poder, la élite política, económica, puede hacer y deshacer como quiera, ¿no? A ver, cuando pasa lo que está pasando en Guatemala, y en El Salvador también pasa, y en Honduras pasa a un nivel todavía más fuerte, es ese ataque constante, ¿no? Ya no solo a través de un Twitter, o de net centers, o troll centers, como le llamamos en El Salvador, porque eso siempre ha existido. La narrativa oficial, que es la narrativa de esas élites, siempre trata de imponerse, y generalmente es una narrativa mentirosa que pretende ocultar toda esa podredumbre que rodea a las élites políticas y económicas de los países, ¿no? Y lo hace en gran medida haciendo lo que dice Rolfo, es atacando a la prensa y creando un discurso de que la prensa, y de nuevo, esto no es patrimonio centroamericano, la prensa independiente se convierte en el enemigo, no del gobierno, no del presidente, del pueblo, porque la élite se autoconcede la prerrogativa de ser el representante único del pueblo, ¿no? Entonces, durante toda la historia, la prensa independiente, su principal atributo ha sido contrarrestar esa narrativa oficial, ¿no? Develar lo que hay detrás, y a veces es tan burdo como lo que pasa en Honduras. A ver, el hermano del señor presidente de Honduras es, y esto no lo digo yo, esto lo dice el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, uno de los narcotraficantes más importantes de la región, que tenía su propia marca en los kilos de coca. Es decir, eso no es un marero en la esquina, ¿verdad? Eso es un man que movía de Colombia a Estados Unidos, y para hacer eso, y es el hermano del presidente de la República. Entonces, no es solo que está acusado de ciertos ilícitos, es que es parte del poder central en Honduras, ¿no? Entonces, claro, en Honduras, más que en cualquiera de los otros dos países, ves eso. El ahogo a la prensa es sí, porque el gobierno controla la pauta publicitaria de todos los medios de comunicación hondureños, pero también porque en la prensa hondureña ha habido muchísima corrupción, muchísima docilidad, muchísimo apego y genuflexión a esa narrativa oficial. ¿Qué pasa cuando la prensa no es capaz de trascender eso? Pues la democracia se va muriendo. Es lo que dice el Washington Post en su eslogan, ¿no? La democracia se muere en la oscuridad, y la oscuridad existe si no hay una prensa capaz de contestarle a esa narrativa oficial, que suele ser una narrativa mentirosa. Y termino con un ejemplo en El Salvador. ¿De qué se trata? El magistrado Meléndez decía hoy en la mañana que en el 2017 el poder político representado en la Asamblea Legislativa, empezó a presionar a la Corte Suprema de Justicia, no periódico, a la Corte Suprema de Justicia, para que parara las investigaciones por enriquecimiento ilícito contra diputados. El problema es que ese sistema perverso sobrevive a pesar de la prensa independiente, a pesar de CICIG, a pesar de un ministerio público activo, sobrevive. En el caso de El Salvador
esos mismos diputados que presionaron a la Corte Suprema para parar sus facultades investigativas son los diputados que van a escoger al próximo fiscal general de la República. Son los diputados que ya escogieron a la nueva Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es nuestro rol en eso? Seguir diciéndolo. Nosotros solo no vamos a cambiar eso, pero en la medida en que lo sigamos diciendo y lo digamos con todas las letras. Este señor, contra el que la Corte abrió un proceso porque se apropió de $7 millones, tuvo el poder de parar a la Corte Suprema. Pues este señor sigue siendo diputado y va a escoger al próximo fiscal general de la República. Y los candidatos son este hombre y esta mujer que tienen estos y estos antecedentes. Nuestro rol es seguir explicando, como decía el editor del Boston Globe, que hoy es el editor del Washington Post, Martin Barron, con el caso de los abusos de pederastia en iglesia en Boston, decía, no me traigan, le decía a sus reporteros, ¿no? Ex directora, editora del Chicago Tribune. Me parece que es la primera mujer que toma las riendas editoriales de uno de los grandes diarios de Estados Unidos, y ella recientemente tuiteaba lo siguiente: los periodistas que probablemente más peligro corren por los ataques del señor Donald Trump contra la prensa son probablemente los que están fuera de Estados Unidos, porque si el propio presidente de Estados Unidos los llama el enemigo del pueblo, ¿qué podemos esperar de los presidentes de Turquía, China o Rusia? Este es el tweet literal. Yo lo quiero traer acá, digamos. Guatemala, El Salvador. ¿Qué pasa cuando desde el liderazgo, sea empresarial? ¿Qué pasa cuando los líderes del poder económico, del poder político, del poder social llaman a la prensa la enemiga? En cualquier país, en cualquier territorio. Por supuesto que la cité a ella porque Estados Unidos se precia de tener un ambiente de libertad de prensa conquistado con siglos, aunque en ese país hay periodistas presos a raíz de filtraciones, y no hablo de esta época, hablo de la administración de Barack Obama. Pero ¿qué pasa cuando los líderes de las diferentes esferas de poder empiezan a llamar a la prensa el enemigo? Creo que cuando un presidente se toma la molestia de despreciarte, de tratarte mal, de hacerte bullying en público, es que estás haciendo bien tu trabajo. En El Faro, digamos, estamos acostumbrados, se podría decir, al bullying público de los funcionarios o exfuncionarios que a través de sus redes sociales nos atacan por ciertas publicaciones diciendo de que El Faro responde a una agenda, o que El Faro es comunista, o que El Faro es derechista, o que El Faro está comprado. Yo creo que, como bien decía Héctor, parte de nuestro trabajo es también aprender a blindarnos de todas las formas posibles, y para eso yo creo que hay como ciertas posibilidades. ¿A qué me refiero? Uno, en la medida que nuestras publicaciones estén bien sustentadas, en que tengamos documentado lo que hacemos, en que nos hayamos tomado el trabajo de entender muy bien un fenómeno para luego publicar una investigación, y en la medida que también construyamos redes, digamos, los periodistas, para protegernos a nosotros mismos, en esa medida nos vamos a estar blindando de políticos antidemocráticos que siempre acusan al mensajero de lo que está haciendo mal o de su propia corrupción. En ese sentido, tal cual el tema que plantea el panel es ¿cuál es el rol de la prensa? Yo creo que el rol de la prensa tiene que ser hacer las preguntas incómodas, hacer las preguntas precisas, estudiar muy bien cómo preguntar eso, es decir, ¿a qué me refiero? No es lo mismo preguntarle a un funcionario corrupto de forma vaga sobre su corrupción que llevar un documento y decirle, mire, ¿por qué hizo esto? Es decir, y tener las pruebas de que es corrupto. Entonces, en ese sentido, yo creo que el reto de la prensa es formarse, es tomarse el tiempo para entender fenómenos, es volverse experto de temas y
creo que así vamos a avanzar. Yo creo que en los 3 países del Triángulo Norte hay buenos ejemplos. Yo soy bien pesimista en mis publicaciones porque cubro política, corrupción y temas así, pero yo creo que esa también es una expresión de optimismo, en el sentido de que saber siempre es mejor que no saber, y creo yo que hay bastantes grietas en el sistema en los 3 países que permiten conocer cosas que antes no sabíamos. ¿A qué me refiero? Yo creo que era impensable hasta el 2015 en El Salvador conocer que había funcionarios pagados con sobresueldos, que había uso discrecional de una partida secreta. Eran mitos. Ahora hay un presidente preso, condenado a 10 años. Y confeso. Ajá. Y creo yo que hablar de lo incómodo como lo estamos haciendo también sirve para que nos acostumbremos también al disenso, a lo incómodo, a enfrentarnos al elefante gigante que está en medio de la sala y del que no queremos hablar en nuestras sociedades. Entonces, yo en ese sentido, volviendo a lo que tú te decías, creo que frente a los políticos populistas y corruptos, el mejor escudo es blindar nuestras publicaciones y siendo responsables. Muchas gracias a los panelistas. Nosotros anunciamos que el público también forma parte de esta conversación. Si ustedes tienen preguntas o comentarios, este es el momento en que pueden hacer sus aportes. Les pido por favor se identifiquen con nombre, apellido, y también identifiquen a quién de los panelistas plantean su pregunta o su comentario. No hay voluntarios, pero nosotros podemos seguir la conversación si lo deseamos. Pedro Pablo, ¿quiere? Yo creo que un tema que no podemos obviar, estamos aquí sentados en un evento en el que se pregunta el rol de los medios en la lucha contra la corrupción. Y un tema fundamental y que hemos oído últimamente es: los casos nos están dividiendo. Y yo la pregunta que me hago es: ¿por qué? ¿Por qué en Guatemala nos hemos convertido en una sociedad en la que para muchos los actos públicos no deben ser sujeto de escrutinio alguno? ¿Qué corona tenemos si la honorabilidad no es por decreto? Aquí son situaciones que debemos construir día a día. Yo creo que hay un factor, otra forma de verlo, que es: los casos, en lugar de dividirnos, nos deben unir, entendiendo que el problema de este país es el sistema. Lo que ha pasado es que los negocios cambian de manos, pero no le hemos entrado al vicio de los problemas. Tenemos nuevas personas en el Ministerio de Comunicaciones que se dedican a hacer los negocios, pero el vicio, la maña, la coima por adjudicar, por cobrar, por supervisión, por extender los contratos, por poder ampliarlos, sigue existiendo. Igual en medicinas, y así podemos enumerar un sinfín de situaciones. Estamos frente a una situación en la que nuestro Estado, veamos lo que pasó la semana pasada en la Corte Suprema de Justicia. Negociaron presupuesto, negociaron un antejuicio sin lugar del diputado Felipe Lejos, y milagrosamente un operador de esa comisiones paralelas de las Cortes es precandidato presidencial del mismo partido del diputado que salvaron por el antejuicio. El organismo ejecutivo tiene como principal prioridad detener la lucha contra la corrupción. El Congreso de la República se están debatiendo las leyes que les beneficien a ellos. Nosotros, como medio de comunicación, logramos poner de acuerdo a 83 diputados para que pasara una ley tratando de perjudicarnos a nosotros. Entonces, el tema acá va más allá de las personas. Hoy nos roban unos, mañana nos roban otros, y nos han robado en el pasado otros. Mientras no entendamos que nuestro problema como tal es estructural, es sistémico, no solo vamos a seguir generando una caravana invisible de personas que nos presentan una de nuestras peores vergüenzas como país. Nuestro principal producto de exportación es la gente, y es esa gente que a la vez genera un círculo vicioso, porque van, trabajan, mandan dinero, y como mantienen nuestra economía respirando artificialmente,
no estamos debatiendo los temas que tenemos que debatir. Esa es, creo yo, uno de los grandes retos que tenemos los medios de comunicación, de poder aterrizarle a los lectores, a todo aquel que esté deseoso de entender nuestros problemas reales, que esta es una situación estructural, que si no atinamos a hacer los ajustes, los casos de MPICC que se han iniciado a investigar, porque no han sido un caso, una investigación implica una condena, se van a quedar en absolutamente nada, porque el esfuerzo para que podamos regresar a los vicios del pasado es bestial y dependerá de todos y cada uno de nosotros que eso no suceda. Muchas gracias. Y mientras llegan las preguntas del público, preguntas y palabras a nosotros nos sobran, ¿verdad? Quiero tocar ese punto del que hablaba Sergio, y es esa autoevaluación que podemos hacer desde la prensa como medios de comunicación que hemos estado informando, comentando y debatiendo sobre esta lucha contra la corrupción. Ana Lucía, si hacemos el ejercicio de que cada uno de los panelistas haga una observación, cuál es la autocrítica, la autoevaluación que podemos hacerle al rol de la prensa en esta cobertura, ¿con qué empezás? Primero es el compromiso de informar, porque si ejercemos una profesión como es el periodismo, debemos estar comprometidos con el traslado de información. No es, como ya les decía, no ser una caja de resonancia. Y a esto me refiero puesto que las personas que se ven afectadas, o en este caso los que son procesados o sus familiares, van en busca de los periodistas, van tras uno. En los tribunales igual me tocaba recibir pruebas que ellos aportaban. Me decían, esta es una prueba que señala en que no es culpable. Entonces también van hostigando desde ese punto de vista, y todos los del sector de justicia y como los medios de comunicación trabajamos y publicamos en base a las pruebas. Es el momento en donde se tiene que depurar esta información. Entonces ser bien responsables de esta información, puesto que está bien, tienen ahí sus pruebas, pero tienen una intencionalidad. Entonces es el momento de ser responsables para poder depurar toda información. Depurar la información es un ejercicio muy rápido. Mientras llegaban las preguntas del público, ya veo manos levantadas, gracias a los voluntarios. Gracias. Sí, por favor. Buenas tardes, tal vez entendí mal. Mucho gusto. Lo voy a hacer de forma directa, ya veo a vos. Bueno, felicitar a CICIG y a la cooperación alemana y también a la otra institución por esta actividad. Por lo menos nosotros creemos que es importante continuamente darle lanzamiento o relanzar permanentemente el combate a la impunidad y la corrupción en este país. Soy Rigoberto Juárez Mateo, coordinador del gobierno social plurinacional Acatecucho-Ajopal y también de autoridades indígenas a nivel nacional. Mi pregunta a los periodistas es en cuanto al tema de corrupción e impunidad y el acceso a la justicia. También hemos notado que muchas veces, o la mayoría de las veces, las publicaciones de los medios de comunicación son utilizados generalmente para criminalizar. Es decir, por ejemplo, en el caso mío, publicaciones de prensa se utilizaron para afirmar delitos que nunca se cometieron, y tenemos entendido también que hay varias autoridades indígenas en la cárcel que están en la cárcel sin delitos cometidos, sin embargo
hay una tendencia más bien de criminalizar la lucha por la defensa de la vida y del territorio de los pueblos indígenas. Y en cuanto a la corrupción, hemos visto que a lo largo de la historia los pueblos indígenas son los más afectados por la corrupción en este país. No es hasta ahora. La corrupción y la impunidad es histórico en este país. Y hemos sabido soportar quizás los embates de esta corrupción como pueblos indígenas y hemos salido adelante. Pero cuando nos atrevemos a señalar y a luchar y a defender lo que es nuestro, luego vienen los actos de criminalización, la estigmatización que en la mayoría de las veces se usan en contra nuestra para justificar actos que no se cometen. Entonces, ¿cuál es el rol en este sentido de los medios también para contribuir a que no sean utilizados lo que salen en los medios para criminalizar acciones de defensa de los derechos de los pueblos? Muchas gracias. Muchas gracias a Rigoberto Juárez por este comentario, esta pregunta. Yo le voy a pedir a Aroldo que tome, que tome los comentarios, la crítica que hace Rigoberto Juárez, haga sus comentarios, su respuesta. Pues, mi respeto al señor Juárez. La corrupción daña a todos los guatemaltecos en general. Para mí tan guatemalteco soy yo como es él, que nacimos en lugares distintos, pero es el mismo cielo el que nos cobija. El gran problema es la división que nosotros mismos hacemos. La corrupción no es que solo afecte a los pueblos indígenas, señor, afecta a todos en general. Qué rico fuera, entonces, ¿cuál es mi problema? Yo no soy indígena, pues. No, a todos, a todos. La criminalización que se da en los medios, pues primero hay que señalar qué medios son los que lo hacen. No podemos generalizar. Yo a ustedes siempre los traté con respeto, desde la postura que yo tenía en el noticiero. No sé, no voy a hablar por otros medios, porque no me consta. Me consta, pero no voy a hablar. Pero lo que le quiero decir, señores, es de que usted tiene mucha razón, ¿verdad? Ojalá que algún día usted pueda hablar en nombre de todos los guatemaltecos. No el hecho que usted vista así, que defienda sus propias raíces, lo hace respetable. El hecho que yo vista así también me hace respetable. O sea, ojalá que algún día los guatemaltecos de verdad no veamos separación por idioma, por color, por costumbres, por tradiciones, por religión, porque eso es lo que nos tiene jodidos. Aquellos, nosotros. Y mire, si usted se metió activista, sepa que ese es el costo a pagar. No pretenda ser activista que nadie le diga nada. O sea, yo soy periodista, yo asumo mi responsabilidad como un actor que me da mi profesión. Los señores que dirigen distintas organizaciones de la sociedad civil, que sean conscientes. Aquí no se trata de que porque él tiene un sombrero y yo no lo tengo, él es mejor o yo soy mejor. Para nada, para nada. Lo que sí le digo es de que ese es producto, señor Juárez, de la gran división de este país. Porque siempre ha convenido que estemos divididos, ¿verdad? Que unidos seríamos poderosos, pero aquel pelea por allá, pelea. Mire, nosotros, los periodistas, les quiero decirles que no estamos unidos. Yo me junto con él aquí, pero allá afuera ni le hablo. No es como que voy a contar. Pero esta es una sociedad muy fragmentada. Yo he leído sus ataques, señor. Yo sé qué medio. Yo lo he leído, lo he visto. Pero aguántese con los machos, compañero. Muchas gracias. Tenemos el tiempo para una pregunta más. Muchas gracias. Muy buenas tardes al público y a las personas que están hoy en el panel, y pues también que hay una compañera mujer, eso es buenísimo. La pregunta es un poco más también en dirección conforme a lo que han estado diciendo, o sea, si han habido formas
¿Y qué piensan de eso? ¿Cómo se podría como plantear ahora en Guatemala esa postura que los medios de comunicación, algunos, han abarcado estos temas de corrupción, pero si vemos ahorita atrás, precisamente creo que era el momento idóneo para que los periodistas, un poco los que se quedaron, puedan tener este tipo de charlas para enriquecernos unos a otros con este tipo de temas, y cuál sería nuestro rol a jugar también en el tema del periodismo y de qué manera lo podemos hacer. La lucha, y en este caso el compañero que habló previo a mí decía precisamente algo, las luchas se han venido dando desde hace 36 años y los medios de comunicación, pues evidentemente eran pocos los grupos que estaban en las calles luchando. Creo yo que ahora también hay una cuestión de cómo la ciudadanía, sobre todo las mismas personas a través de las redes, ha revolucionado esa forma de comunicarnos con los medios de comunicación. ¿Qué piensan ustedes de eso? Porque no tanto que los medios hayan cambiado, es tanto que la población también ha tenido otras herramientas para comunicar, y cómo se puede ir enfrentando eso, no como una competencia, sino como un enriquecimiento de los medios de comunicación hacia lo que la población necesita y tiene que saber entender de su país. Muchas gracias, Héctor Silva, que lo ves desde fuera, pero también desde dentro su respuesta y su comentario. A ver, evidentemente el tema de las redes sociales, el tema ha hecho sobre todo que los medios como los hemos entendido tradicionalmente, no tienen el monopolio de la información, y eso ha cambiado la forma en que el ejercicio de expresión ciudadana se realiza, ¿no? Eso, por ejemplo, durante la primavera árabe quedó muy expuesto, ¿no? La ciudadanía, sobre todo en sociedades dictatoriales como esa, recurrieron a esto para comunicarse, para comunicar, pero no hay que irse hasta el Oriente Medio, ¿no? Sino en Honduras misma, y volviendo al Triángulo Norte, toda la expresión ciudadana se organizó a través de las redes sociales. Pero yo creo que el ejercicio del periodismo es algo diferente, ¿no? El periodismo es, entre otras muchas cosas, un método. Y la responsabilidad del periodista, creo, sobre todo en esta época de redes sociales, es ser fiel a ese método, ¿no? Ser fiel a un método que permita, como dice Sergio, blindar no solo la información, sino la credibilidad de la información, ¿no? Es decir, ese método no existe en redes sociales. Las redes sociales son una forma de expresión importante para la democracia. Además, es lo que el desarrollo sociocultural y tecnológico de la humanidad nos ha dado, ¿no? La comunicación hoy existe ahí también, pero quiero decir, no porque yo pueda construir una casa con tablas soy ingeniero, ¿no? Es decir, el periodista tiene un método, ha dedicado su vida y su carrera a ese método, y ese método básicamente está orientado a una cosa, y es que si va a reproducir una realidad, lo haga corroborando que lo que está diciendo tiene verosimilitud, tiene credibilidad y está pegada en la mayor medida de sus posibilidades a lo que ocurrió, ¿no? Y para eso existe un método, o sea, lectura, corroboración, visita de fuentes, como decía la compañera, es decir, cuáles son las intenciones de una fuente al contarte una historia o al darte una prueba que puede no serlo, ¿no? En esta época la diferencia es que si el Faro dice, por ejemplo, el diputado tal robó 1.5 millones de dólares, no es porque se lo dijo un fiscal, no es porque, ni siquiera es porque la fiscalía lo ha acusado a ese diputado, es porque el Faro sigue un método de investigación que le permite decir eso, ¿no? Que le permite decir con todas las letras, este señor hizo esto. Les pongo un ejemplo más reciente en Guatemala, es después del 31 de agosto hubo toda una discusión sobre cómo había ocurrido el uso de aquellos jeeps artillados, ¿no? El día que el presidente anunció que no iba a renovar el mandato de Sisi. Bueno, hombre, fácilmente se puede decir, no, es que el presidente mandó esos jeeps a atacar a Sisi. Eso era así, es decir, al final del día, después de unos meses, varios medios guatemaltecos
publicaron información después de una investigación que siguió un método, no porque lo dice Cicibo, porque lo dice fulano o porque lo desmiente el otro, es porque esos medios siguieron un método que les permite decir esto es lo que ocurrió. Esa es la principal defensa del periodista. En mi experiencia, cuando se nombra a gente poderosa, pero no solo se le nombra, se le acusa de delitos, la mejor defensa, y yo personalmente he ido a tribunales por eso, porque me han acusado de mentir y de difamar, y mi mejor defensa ha sido, aquí está, desmienta en un tribunal esto. En el caso de la ley salvadoreña, la carga de prueba le corresponde al que acusa, no al acusado. Eso es diferente en otros países. Pero la mejor defensa es estar seguro que cada coma, cada cosa que atribuyo, no se puede desmontar, ¿no? Eso creo que es la diferencia. Periodismo es una cosa que sin un método, redes sociales es un mecanismo de comunicación importante para la democracia, pero no son lo mismo. Reportear y bloguear no es lo mismo. Y es ese método el que va a rescatar a la prensa en cualquier contexto en el que se encuentre. Héctor, Pedro Pablo, Haroldo, Sergio, Ana Lucía, muchas gracias por estas respuestas, gracias por esta conversación. Yo le agradezco también al público su atención y quiero terminar a propósito este panel, este foro, con las palabras de Walt Whitman, ese poeta ensayista estadounidense tan famoso y tan reconocido, que también padeció mucha censura por los temas que trataba en su entorno y en su sociedad. Su poema es muy conocido, No te detengas. Dice, aunque el viento sople en tu contra, no te detengas, y mucho menos caigas en el peor de los errores, guardar silencio. Muchas gracias.